RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a compartir de inmediato comunicación con el señor Richard Arce, congresista de la República, ¿no? Y le agradecemos, como siempre, la gentileza que tiene con RCR de Comunicación Regional. Nuestros saludos y una feliz fiesta patria, señor Arce. ¿Cómo le va? Muy amable, como siempre. Gracias, muy buenos días. Un saludo a todo el país en el Bicentenario. Muchas gracias por la oportunidad que me permite de poder dialogar y conversar con usted. 200 años de nuestra vida republicana y un momento bastante crítico para el país por todo lo que está representando la situación política y la expectativa que se tiene de un nuevo gobierno y lo que podría representar en los próximos 5 años. Usted acaba de señalar algo muy puntual, ¿no? Es un momento histórico, pero un momento también bastante crítico en la historia de nuestro país, ¿no? En medio de la pandemia, en medio de una crisis económica, en medio de una crisis política, ¿no? Y hoy tenemos ya la instalación, ¿no?, del próximo gobierno a cargo de Pedro Castillo Terrones, ¿no? ¿Qué tenemos que esperar o qué deberíamos esperar los peruanos de el primer discurso a la nación del jefe de Estado? Que genere confianza, creo que es lo primero respecto a lo que ha representado esta polarización en campaña política. Recordemos bien cómo ha sido de polarizante, que ha llegado al extremo que en las propias familias se genere discrepancias, diferencias y hasta confrontación en los círculos de amigos del trabajo, de las amistades. La política trascendió más allá de nuestra relación amical, familiar. Entonces, se ha resquebrajado ese tejido que es tan importante de estas relaciones humanas en una nación, en un colectivo como es el Perú. Y más aún entendiendo que tenemos brechas históricas, un país pluricultural, un país donde hay muchas diferencias. Es importante que el presidente, en una fecha tan importante como es el Bicentenario, dé un mensaje de credibilidad y de confianza. Pero con mucha tristeza te voy a manifestar que a mí me genera mucha preocupación que estando ya en 28 de julio no tengamos conocimiento de quién va a ser el premier, quiénes van a ser sus ministros, porque si bien es cierto, tenemos al presidente de la República democráticamente y constitucionalmente elegido, es importante conocer cuál es su equipo de trabajo, con quién va a gobernar, más aún sabiendo cómo es la estructura del Ejecutivo, donde los responsables de cada cartera ministerial son los responsables de la ejecución, no solo presupuestal, sino de la dirección de las políticas públicas. Y ahí más bien surge la incertidumbre cuando empiezan a surgir algunos nombres de personajes altamente cuestionados, como este señor Nájar, con todo el respeto que pueda tener Perú Libre, pero es una ofensa para el Perú en el Bicentenario que un presunto violador, que una persona que no responde sus compromisos paternales pueda asumir el premierato. Es el mejor jugador que tiene en la cancha Pedro Castillo en este momento, realmente preocupante. Ahora, señor Arce, insistir en el tema de la Asamblea Constituyente, en la modificación de la Constitución o en el cambio de Constitución, ¿es lo más pertinente, lo más aconsejable en las circunstancias que estamos? Desde todo punto de vista, no, porque tenemos dos problemas latentes: la pandemia y la crisis económica. Estamos casi año y medio de estar viviendo esta situación de la pandemia que ha golpeado muy duro a nuestra sociedad. Y te lo digo en nombre de las víctimas, ya sea sincerado, son más de 200,000 peruanos los que han muerto a consecuencia de la pandemia, que ha afectado a nivel mundial, es una realidad, pero en el Perú ha sido desesperante ver cómo la gente moría por la falta de cobertura de servicios elementales, como proveer un balón de oxígeno. Entonces, hemos tenido una serie de deficiencias y dificultades con la pandemia, y mal que bien se ha ido recuperándose con esta campaña de vacunación, y hay que reconocer al presidente Sagasti por su capacidad de haber adquirido la vacuna, y tengo entendido que son más de 12 millones de vacunas que se han puesto en el país hasta el momento, y que esperemos continúen a ese mismo ritmo, si es posible mucho mejor, para que podamos vacunar, porque la inmunidad de rebaño se va a lograr
cuando todos nos vacunemos. Pero eso por un lado. Por el otro lado, en el plano económico, la situación es muy dura. La gente ha perdido su trabajo, no puede asumir sus responsabilidades mínimas como financieras. O sea, la situación es bien compleja, la gente está desesperada. Entonces requieren un contexto donde se incentive más bien la generación de trabajo, la promoción de la inversión, para que nuestra economía reflote. Pero si estamos pensando ponerle otra variable más a la crisis, como es imponer una constitución, ojo con ese detalle, es distinto a que se pueda generar ese momento constituyente que se llama al espacio donde la población está de acuerdo y dice, vayamos por una nueva constitución. Ese momento todavía no ha llegado. Y no lo digo yo, lo dicen las encuestas y lo puede decir la calle. O sea, la constitución es importante cambiarla por su origen espurio, pero con responsabilidad, pues. No es el momento. Si te hago la analogía simple, por ejemplo, tenemos en casa a un paciente que necesita ser evacuado a un hospital de emergencia. No nos vamos a dedicar a pintar la casa, pues. No nos vamos a dedicar a ordenar la casa. Tenemos que trasladar a ese familiar inmediatamente a una emergencia. Si en palabras sencillas no se entiende el presidente Castillo de esta situación que estamos viendo. Espero que el día de hoy sea muy responsable y sobre todo que sea responsable con el Estado de Derecho, y me refiero a los procedimientos. No se puede imponer una constitución. Ya hemos tenido en la historia la situación cuando se impone una constitución, y fue en el siglo XIX, en 1867, cuando se tuvo una constitución impuesta. Tuvieron que retornar a la constitución de 1860. ¿Para qué? Para que se pueda solucionar el problema de una imposición. Finalmente, señor Arce, el efecto Cerrón, ¿no? Mucho se pone en cuestión la participación en los últimos días ya activa, ¿no?, en política, ¿no?, y en la toma de decisiones de Vladimir Cerrón. Usted es un político con mucha trayectoria, con mucha experiencia, ha sido congresista, ¿no?, y ha desarrollado además distintas actividades, ¿no? ¿Cómo mira esta relación Cerrón con el presidente electo Pedro Castillo? Lamentablemente no le suma a Pedro Castillo. Y ahí, poniendo el paréntesis de que usted tiene conocimiento y la población sabe que he confrontado a Vladimir Cerrón, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, cuando salieron sus denuncias de corrupción, gracias al trabajo del congresista Mario Cancio, que en paz descanse, congresista de Junín, que denunció a Vladimir Cerrón por todas las tropelías que cometía en la región de Junín. Después hemos confrontado, inclusive tenemos un debate que en el YouTube tiene más de 3 millones de visitas, donde se puede entender, por ejemplo, las visiones distintas de la izquierda. Pero más allá de esas diferencias, con objetividad, si tú te das cuenta en estas 2 últimas semanas, donde se requería que el presidente asuma el protagonismo después de la proclamación que tanto se ha esperado por parte del Jurado Nacional de Elecciones, lo que hemos tenido es a Cerrón de vocero, nombrando ya en otras palabras a los ministros, presidiendo la comisión de transferencia, él generando un protagonismo absurdo en desmedro y en descrédito del próximo presidente de la República. Y eso sí es indignante, porque nosotros en el país hemos elegido a Pedro Castillo, no a Vladimir Cerrón. Ellos que entiendan que el presidente va a ser presidente de más de 30 millones de peruanos, no va a ser presidente de su partido o de la gente que ha elegido, que ha votado por Pedro Castillo. Ahora es el presidente del Perú. Y en política uno tiene que concertar, tiene que dialogar, tiene que tender puentes, inclusive con la oposición, porque así se llega a los consensos, más aún sabiendo que vivimos en un contexto como el que está. Lamentablemente, lo que estamos viendo es ese protagonismo y corremos el riesgo de exponer el propio gobierno de Pedro Castillo si es que él toma decisiones relacionadas a su ideario trasnochado, a su ideario anacrónico que tienen como plan de gobierno. Eso expondría a una confrontación innecesaria al país, llevándonos a una situación inesperada que ya lo hemos vivido durante 5 años. Más allá de eso, esperemos que podamos tener un buen trabajo del profesor Pedro Castillo. Es el deseo, como todo peruano, pero que escuche al país, como le decía Pepe Mujica, que escuche al pueblo. Es muy importante. Don Richard Arce, yo le agradezco como siempre la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Felices Fiestas Patrias, muy amable. Felices Fiestas Patrias para todos, más allá de todos estos problemas que tiene el país, en los mejores deseos para nuestra patria. Gracias, ha sido un gusto conversar con usted. RCR, la red que comunica y une al Perú.